Hola, ¿cómo están, hermanos, querida familia? Nuevamente en esta clase virtual de Confamilia de Nueva Generación me permito presentar. Soy el pastor Abraham Chávez y quiero recordarles que todavía nos encontramos en la situación de la pandemia. En algunas poblaciones de la Ciudad de México y del Estado de México las cosas han cobrado relativa normalidad. Sin embargo, en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl, donde nos encontramos, todavía tenemos alto nivel de contagio y por eso es que hemos decidido todavía permanecer con este tipo de presentaciones de forma virtual. No obstante lo anterior, esto no debe de demeritar o de provocar un desánimo en ustedes, porque pronto nos veremos. Yo calculo que no debemos de tardar más de 2 o 3 semanas en cuanto la vacunación siga avanzando y tengamos mayor certeza de que van a venir aquí a su casa, a su iglesia, de una manera segura. Y bueno, no olviden compartir este mensaje, esta clase, este contenido para todos sus compañeros, sus amistades, sus familiares, dándole compartir y quizá teniendo una reacción con una manita arriba o un like, como se dice también, un me gusta, un me encanta, un me encorazona inclusive, y que puedan también seguirnos a través de Facebook, que se publica cada servicio, o a través de la plataforma de YouTube. Por ahí también tenemos un canal ya de Instagram, que todavía no le damos mucha velocidad en las transmisiones o en las publicaciones, pero pronto lo va a hacer el equipo de Amor Viral. Bueno, como saben, hoy tenemos nuestra clase y seguimos estudiando Levítico. La clase pasada acabamos con el capítulo 3 del libro de Levítico, que es todavía de los libros del Pentateuco, que es el tercero: Génesis, Éxodo, y ahora estamos con Levítico. Antes de comenzar la clase, quiero que nos dispongamos a orar para poder comenzar a escudriñar las Escrituras de una manera bien poderosa y bien entendida en cada uno de ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta reunión de esta noche, a través de estos medios digitales que tú nos has permitido experimentar y aprender a usarlos para poder transmitir tu palabra y no quedarnos estáticos, Señor. Te doy gracias por todo el equipo de Amor Viral, Señor, que trabaja a marchas forzadas para sacar este contenido. Señor, te pido que mis hermanos tengan tiempo y dispongan de su corazón para poder escuchar este mensaje, que logren sustraerse de todas las situaciones que están viviendo y que te dediquen esta cita para ti, Señor. Que hoy te reciban en su casa, en su corazón, sí, bien alistados, bien calientitos, confortables en su casa, reunidos todos en familia, Señor, para que aprendan esta parte importante que estamos estudiando, Señor. Aquellos que puedan escuchar el mensaje en otra ocasión, también te pedimos por ellos, para que en cualquier momento, Señor, que ellos le den seguimiento a este mensaje, tú toques su corazón de la forma en que tú lo sabes hacer, Señor. Hoy te pedimos por la vida de aquellas familias que todavía están contagiadas y que están luchando, que tenemos conocimiento, Señor, que estamos atendiendo, y por aquellas familias que están padeciendo, pues, no sé, un desierto de pobreza, Señor, de enfermedad, de angustia. Te pido que sanes sus corazones y que rápidamente los prosperes, Padre. Te doy gracias por mi familia, toda mi familia, no solo la consanguínea, Señor, sino también la familia de Nueva Generación. Y te pido que todos y aquellos que aún no son parte de Nueva Generación, que cuando escuchen este mensaje, Señor, se vuelquen a ti, y que si es de su agrado, Señor, que nos den la oportunidad de poderles servir, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Les reitero que vamos a estudiar el capítulo número 4 de Levítico. Y este capítulo se pone bien interesante. Vamos a aprender muchas cosas y yo estoy seguro que va a ser de bendición para su persona, para su familia. Antes de comenzar con el presente capítulo, quiero pedirles que hagamos un pequeño resumen, que no se los voy a dar yo, sino con unas preguntas para que ustedes las contesten y hagan la comparación con este nuevo capítulo que vamos a estudiar. 1. ¿Qué se hacía con el animal que no era consumido en el holocausto? O con la parte del animal que no era consumido en el holocausto. Esa es la primera. La segunda pregunta que les quiero hacer es:
¿Cuál otra diferencia encuentran entre el holocausto por los pecados o el sacrificio por los pecados y el sacrificio de la comunión? Esto lo van a poder contestar cuando acabemos el capítulo de la enseñanza del día de hoy. Entonces, estas dos preguntas le van a servir para poder tener una diferenciación entre los sacrificios de paso o de comunión y los sacrificios por el pecado. Con esto vamos a comenzar, calientitos para que empiecen a concentrarse. Vamos a comenzar con el capítulo número 4. Este capítulo número 4, los estudiosos refieren que formaba parte de un solo libro, de un solo capítulo, el 4 y el 5, porque a lo largo de la redacción vamos a ver cómo se inicia este capítulo, y comienza diciendo: el Señor ordenó a Moisés. Esto es en el versículo 1 del capítulo 4. Empieza diciendo: el Señor ordenó a Moisés. Es una palabra introductoria que nos va a señalar cómo lo que se va a transmitir en este capítulo es una instrucción directa de Dios a Moisés para el pueblo. Esto no lo vamos a ver sino hasta el versículo 14 del capítulo 5, en donde vuelve a señalar o a iniciar con esta frase introductoria: el Señor ordenó a Moisés. ¿Por qué tiene esta relación? Y lo hago notar porque en esta primera parte del capítulo 4 vamos a ver cómo se tenían que hacer las ofrendas para un tipo de pecado en especial, porque la Biblia lo separa en dos grandes vertientes. La que vamos a atender hoy es el pecado que se comete, así lo dice la versión Reina Valera, por yerro, o de alguna manera que se hizo inadvertidamente, sin intención, en ignorancia. Y el capítulo 5, vamos a ver más adelante que va a atender los sacrificios que se van a hacer para el caso de que se hagan o se cometan pecados por voluntad, es decir, intencionalmente. Pero hoy nos vamos a enfrentar solamente a los que se hacen por yerro, por equivocación, por ignorancia, inadvertidamente. El capítulo 4 comienza diciendo así, como les señalé: el Señor le ordenó a Moisés. No es algo que Moisés se sacó de su experiencia, de su conocimiento. Es algo que está recibiendo directamente de Dios. A lo largo de nuestra vida como cristianos, vamos nosotros aprendiendo a recibir las instrucciones que Dios nos da para dirigirnos de una u otra manera. En aquella época deben de recordar que solamente Dios se podía comunicar con Moisés, y en algunas ocasiones también lo iba a hacer con el sumo sacerdote, que posteriormente vino a ser el hermano de Moisés, Aarón, y su familia. Pero en este momento es bien importante que entendamos que esta es una instrucción que recibe Moisés directamente de Dios. ¿No les ha tocado que cuando alguien nos confronta como cristiano nos dice que la Biblia es un libro escrito por hombres y que el hombre se puede equivocar, y que cómo le damos tanta veracidad a la Biblia si fue un documento escrito por los seres humanos? Bueno, aquí es una de las respuestas que podemos dar. Nosotros sabemos que la Biblia está escrita por Dios, es decir, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que lo convierten en un texto escrito por Dios. Y aquí vemos cómo inicia este capítulo: el Señor le ordenó a Moisés. Y entonces comenzamos a ver qué le ordenó. En el versículo 2 dice: que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente, es decir, sin intención o por ignorancia, cualquiera de los mandamientos del Señor, e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Y entonces aquí tenemos la primera división: un pecado que se comete inadvertidamente, primer inciso. Y después vamos a ver los siguientes apartados en donde dentro de esta categoría de pecados inadvertidamente cometidos pasamos a la persona que los comete. Y la primera persona que identifica este capítulo es a los propios sacerdotes. Vamos a ver cómo se le dedica esta primera parte a los
pecados cometidos por los sacerdotes. Y antes de continuar en la lectura, quiero hacer énfasis en que Dios desde aquella época ya sabía que los sacerdotes, hoy pastores o líderes, cometen pecados, cometemos pecados. A veces tenemos la mala idea de que los pastores o los líderes somos impolutos, que no cometemos errores, que no pecamos. Y eso está muy alejado de la verdad. Los sacerdotes de antaño y los actuales pastores o líderes religiosos también cometemos pecados. Y los cometemos igual o incluso más que ustedes. Pero, ¿por qué se tiene que hacer esta separación? Vamos a ver más adelante. Después del versículo 2 hay un subcapítulo que se señala el sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. Es el subtítulo de este capítulo. Aquí, a lo mejor su Biblia no lo dice dependiendo de la versión que ustedes tengan. La versión que yo utilizo para las clases y los estudios es la Nueva Versión Internacional. Entonces, en esta versión sí viene el subcapítulo, el sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen los siguientes versículos para poder nosotros entender qué es lo que va a hacer. Versículo 3 dice así: si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por sus pecados un novillo sin defecto. Aquí estamos hablando algo bien importante que no debemos de perder de vista. Nosotros tenemos que entender que cuando el sacerdote pecaba, provocaba el pecado de todo el pueblo. ¿Cómo funcionaba? Es decir, si yo, pastor, peco, está pecando mi congregación, la congregación que tengo a mi cargo. En esta época, el pecado del sacerdote iba a afectar a toda la población, porque el sacerdote tenía que ser esa figura de liderazgo, esa figura de ejemplo a seguir, y esto provocaba que las faltas del sacerdote provocaran el pecado del pueblo. Por ejemplo, si yo como pastor predico o enseño que está bien deshonrar a tus padres, o que está bien no ir a trabajar, o si yo predico que es correcto golpear a tu esposa, no, esa enseñanza que yo como pastor doy, estoy haciendo y provocando que el pueblo también peque. En aquella época, pues, sucedía lo mismo. El pecado del pastor podía muchas veces influir en el resto de la población. Y en este versículo 3 dice: si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por pecado un novillo sin defecto. Ahí también acuerden la palabra importante, expiar, no espiar de un espía, sino de expiación. Esta palabra, recuerden que es como liberar, pero significa que vas a liberarte de tus pecados, que tus pecados van a ser quitados de ti, o en todo caso perdonados. Y se le pide que sea un novillo sin defecto. Aquí vamos a ver algo importante. ¿Quién era un sacerdote ungido? ¿Recuerdan qué quiere decir ungir o estar ungido? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En aquella época, el único sacerdote ungido era el sumo sacerdote. Y déjenme ver aquí, en Levítico 8:12, dice: luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Eso es estar ungidos. A través del aceite se ungía a los pastores, o en este caso a los sacerdotes. El problema que tenía el sumo sacerdote en pecar y provocar el pecado en el resto de la población de los israelitas, le era requerido tener que hacer un sacrificio
de un novillo perfecto. Este novillo perfecto en algunas versiones refiere que es un becerro, era y necesariamente tenía que ser un macho. Aquí de las preguntas. Hola hermanos, les habla la directora de Amor Viral. Ahorita ando en modo edición, editándoles el video de familia, pero nos dimos cuenta muy tarde y ya se perdió un pedacito del video, entonces solo van a poder escuchar el puro audio, no va a haber una imagen como tal, pero les dejamos el audio para que no se pierdan de nada importante y no se pierda el hilo de esta clase. Entonces los dejamos con el audio y posteriormente ya va a regresar toda la normalidad. Bye. Hicimos al principio, van a encontrar que es una de las diferencias. En los sacrificios de paso de comunión no tenía que ser un macho necesariamente. Aquí sí, porque estamos hablando de la expiación de los pecados. Y en ese sentido, la ley en esa época requería y obligaba a que para expiar un pecado tenía que ser a través del sacrificio de un macho. Y en este caso tenía que ser un novillo o un becerro sin defecto. Aquí de la lectura que hicimos previo a esta clase, es importante que nosotros podamos señalar en este punto que el término hebreo hatat, que se los van a poner en pantalla, significa al mismo tiempo pecado como ofrenda del pecado. Y era parte de lo que dice este versículo 3 que estamos analizando, en donde el sacerdote ungido tenía que hacer un sacrificio para su expiación de sus pecados y por consiguiente del propio pueblo. Aquí les estaba señalando yo hace un momento que el sacerdote ungido es aquel que era vertido aceite sobre su cabeza. Entonces, ¿quién era aquel que tenía que hacer este sacrificio? Pues el sumo sacerdote, porque era el único que estaba ungido con este aceite. Y tenían que hacer este sacrificio del becerro o del novillo que tenía que ser macho. En el versículo 4 del capítulo 4 de Levítico dice así: llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá manos sobre la cabeza del novillo al que degollará en presencia del Señor. Acuérdense que la tienda de reunión, como se le llama aquí, era el tabernáculo. Y ahí les van a poner también la imagen de cómo era la entrada al tabernáculo. Habría que abrir las cortinas y entrabas y te encontrabas con el altar de bronce y una especie de pileta donde era para lavarse las manos los sacerdotes. Ahí entraban con el animal y ponía el sacerdote, el sumo sacerdote que iba a hacer el sacrificio, ponía el animal para degollarlo frente al Señor, dice este versículo. Aquí es muy importante que vayamos poniendo atención porque este sacrificio de los sacerdotes es diferente en algunas situaciones a los demás que vamos a ir viendo. Tiene diferencias. La primera que nosotros tenemos que ver que veremos más adelante, es qué se va a hacer con la sangre del animal. Versículo 5, lo voy a leer del 5 al 7 corrido y ahorita lo comentamos. Dice así, versículo 5: el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Dice que vamos a tomar el sacerdote una porción de la sangre del animal y va a entrar a la tienda de reunión. ¿Cuál es la tienda de reunión? ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos en los anteriores capítulos, en la parte final de Éxodo. Nos dice en esta versión que se le llama tienda de reunión. También lo conocemos y así lo enseñamos como el lugar santo. Y les van a poner en la imagen también cómo entramos y hay una primera cortina en donde se abría y donde estaba ahí el candelabro, estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, es el menorá, y ahí entraba en este lugar santo el sacerdote con esa sangre que recogía del animal. Versículo 6: mojará el dedo en la sangre y rociará con ella
7 veces en dirección a la cortina del santuario, en presencia del Señor. Primera pregunta, ¿cuál es la cortina del santuario? ¿Y qué es el santuario? En las versiones que nosotros estudiamos anteriormente, la cortina del santuario es la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el sacerdote con la sangre y con esa porción de sangre rociaba 7 veces esa cortina. Ahorita lo vamos a ver, pero así lo rociaba, y que les pongan ahí la imagen para que se acuerden. Versículo 7. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar de incienso. Este altar de incienso también estaba justo antes de entrar o de pasar la cortina del lugar santísimo. ¿Ok? No se me pierdan. Estamos afuera en el atrio. Es decir, pasamos la primera puerta del tabernáculo. Después seguimos y tenemos de frente el altar de bronce. Ahí en el altar de bronce se hacía el degüello del animal. El sacerdote tomaba la sangre, se metía al lugar santo, y en el lugar santo rociaba 7 veces en dirección a la cortina del lugar santísimo. Ahí después, con sus dedos, mojaba o untaba sangre en los cuernos del altar de incienso, que ahorita también se los van a poner en la pantalla. Este era el ritual que tenía que hacer el sacerdote. Después salía del lugar santo o de la tienda de reunión y se volvía a posicionar en el atrio, en la parte exterior, como si fuera el patio del tabernáculo donde estaba el altar de bronce. Ahí, llegando al altar de bronce, vamos a ver qué hacía. Les voy a leer el 7 completo. Después el sacerdote untará un poco de la sangre de los cuernos en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto, que es el altar de bronce donde se estaba consumiendo las partes del animal que se le ofrecían al Señor, que está a la entrada de la tienda de reunión. Termina el versículo 7. Aquí vemos cómo nosotros, más bien cómo el sacerdote tenía que hacer todo este ritual para lograr la expiación del pecado en favor propio del sacerdote y del resto de la congregación. Era un procedimiento más específico y más complejo. Vamos a ver también que más adelante hay otro procedimiento para otro tipo de pecados que se hace más complejo, repito, que se hacía en el día de la expiación, que vamos a ver en el capítulo 16 de Levítico más adelante. Ahora, ¿qué sucedía con el resto del animal? Porque dijimos que se degüella y se tenía que llevar la sangre. Vamos a ver más adelante qué es lo que se tenía que hacer con el resto del animal. Vamos a leer ahora el versículo número 8 en adelante del capítulo 4 de Levítico, y que dice: luego el novillo del sacrificio expiatorio le sacarán toda la grasa. ¿Se acuerdan de esto que hacíamos con el sacrificio de comunión o de paz? Vamos a repetir lo mismo. Se va a sacar toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos. 9. Los 2 riñones y la grasa que los recubre. La grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Versículo 10. Esto se hará tal y como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. ¿Ven? Aquí mismo lo dice. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto. Esto ya se deben ustedes de acordar. Era muy parecido a lo que se hacía en el sacrificio de paz, que ya leímos en el capítulo 3. Entonces, se va a sacar la grasa, los riñones, el lóbulo del hígado, y todo esto se va a poner en el altar de bronce o en el altar del holocausto para que se consuma por el fuego.
Vamos a seguir leyendo el versículo 11 y 12. Versículo 11. Pero sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Ojalá estén concentrados y se acuerden cómo leímos nosotros, a diferencia de esto que acabamos de leer en el capítulo 3, en el sacrificio de paso de comunión. Después de haber hecho la ofrenda en el holocausto de estas partes, el riñón, los riñones, el hígado, la grasa, el resto del animal servía para que se le ofreciera al sacerdote y para que la familia que ofrendaba este animal se lo pudieran comer en esta comunión, en esta reunión. Aquí no. Esta es parte de lo que les pregunté al inicio. ¿Qué diferencias había? Esta diferencia consiste en que ese animal, cuando es un pecado cometido por el sacerdote, no se va a consumir, no se va a comer, no va a servir de alimento. Estamos leyendo en estos versículos del 11 al 12, van a ser expulsados, sacados, llevados fuera del campamento a un lugar puro ritualmente, que se le va a conocer como el vertedero de las cenizas, en donde hay un fuego que va a consumir estos restos del animal. ¿Por qué se tenían que consumir el resto del animal? Para evitar contaminación con los cadáveres de los animales. Se tenían que consumir en este lugar preparado fuera del campamento, que se le denominaba el vertedero de las cenizas. Allí había un fuego y echaban todos los animales, o los animales en este caso que eran ofrecidos por el sacerdote. Este fuego no era un fuego provocado necesariamente del altar de bronce, porque esto ya era un desecho, era algo que no era para ofrendar un holocausto a Dios, era un fuego para consumir los desechos que ya no se utilizaban. Ahora vamos a leer el versículo número 13 en adelante, y aquí vamos a entrar al siguiente subcapítulo. En algunas versiones no lo viene o viene diferente. Recuerden, estamos en la nueva versión internacional, y aparece antes del capítulo 13 aparece un subtítulo que dice: el sacrificio expiatorio por el pecado de la comunidad. Está hablando cómo la comunidad puede pecar. Piensen, cómo la comunidad, toda la comunidad puede pecar. ¿Qué se les ocurre? Lo vimos en Éxodo en alguna ocasión. Piensen cómo la comunidad puede pecar. Y vamos a ver quién va a representar a la comunidad en este sacrificio. ¿Cómo peca la comunidad? Les voy a dar un tip. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y Aarón se queda y la comunidad, el pueblo, Israel, le empieza a decir a Aarón? ¿Qué le decía Aarón? Oye, tu hermano no baja, ya lleva 40 días y no baja. ¿Qué le dijeron? ¿Se acuerdan? ¿Qué le exigían? ¿Qué le demandaban a Aarón que hiciera? ¿Ya se acordaron? Efectivamente, le pidieron que hiciera que les creara un dios, que les forjara un dios, y fundieron un becerro de oro. Este es un pecado de la comunidad. Toda la comunidad completa pecó en contra de Dios. Y ahora vamos a ver qué sucede en términos de los sacrificios del capítulo 4 de Levítico. ¿Qué sucede cuando peca la comunidad? Vamos a leer el versículo 13. Otra vez, insiste el texto: inadvertidamente, por error, por yerro, por no estar consciente de lo que se va a hacer. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Versículo 14: cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo
como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la tienda de reunión, otra vez al tabernáculo. 15. Y ahí en presencia del Señor, los ancianos, es decir, la asamblea de ancianos es la que tiene la obligación de presentar este sacrificio a nombre de todo el pueblo de Israel que pecó. La asamblea. Allí en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. No olviden que en las ofrendas de sacrificio por la expiación de pecados es un requisito que posen la mano del oferente en el animal. Versículo 16. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir el mismo procedimiento que el sacrificio de cuando peca inadvertidamente el sacerdote. Versículo 17. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Versículo 18. Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto o el altar de bronce que está a la entrada de la tienda de reunión. Versículo 19. Y sacará del animal toda la grasa quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Versículo 21. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego, como el otro. Este es el sacrificio expiatorio por la asamblea. ¿Se dan cuenta que es lo mismo en el caso del sacerdote para el caso de la comunidad o de la asamblea? Exactamente el mismo procedimiento. Ahora vamos a ver lo que nos señala el versículo. Vamos a comenzar con el siguiente subcapítulo, que en la versión nueva versión internacional hay un subcapítulo que se intitula El sacrificio expiatorio por el pecado de un gobernante. Ya no es el sumo sacerdote, ya no es la asamblea, ahora es un gobernante, un jefe de tribu, un líder, un director de la comunidad, es el que puede pecar, y cuando peca tiene que hacer este mismo procedimiento, o parecido más bien al que estamos viendo con anterioridad. Vamos a ver qué dice el versículo 22. Si el que peca inadvertidamente, vuelve a hacer énfasis en ser inadvertido, es uno de los gobernantes o incurre en algo que los mandamientos del Señor Dios prohíbe, será culpable. Aún pecando en ignorancia o inadvertidamente, somos culpables de ese pecado. 23. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ya no es un novillo o un becerro, ahora es un macho cabrío. Ya es una diferencia adicional de los dos sacrificios anteriores. Aquí se le requiere un macho cabrío. 24. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor, en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. Versículo 25. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto. ¿Ya vieron cómo aquí no va a entrar al lugar santo? Aquí ya, como es un gobernante, aquí no va a ser necesario que el sacerdote entre al lugar santo, a la tienda de reunión, sino que va a bastar con que la sangre la ponga en su dedo y la unte en los cuernos del altar de bronce. Versículo 25 lo vuelvo a leer. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto. Después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Unta y derrama el resto de la sangre. Versículo 26. Toda la grasa del animal
la quemará en el altar, tal como se hace en el sacrificio de comunión, los riñones, la grasa y el lóbulo del hígado. Así, el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado será perdonado. Hasta aquí tenemos una diferenciación ahora con un gobernante que le pide un macho cabrío sin defecto. Aquí tienen otra de las respuestas que les pregunté a las preguntas que les hice en un inicio. Y ahora en el versículo 27, antes de comenzarlo, viene otro subtítulo que se refiere al sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro del pueblo. Ya no es el sumo sacerdote, ya no es la comunidad, ya no es el jefe o gobernante, ahora es un miembro común y corriente del resto de la población de Israel. Y vamos a ver cuál es ahora la diferencia en este tratamiento que se le va a dar. El sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro del pueblo, versículo 27. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Nuevamente habla de la culpabilidad. 28. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Ya no es el novillo o el becerro, ya no es el macho cabrío, esta es una cabra. ¿Se dan cuenta cómo va bajando el nivel de exigencia? Porque el Señor busca facilitarnos las cosas. Y si yo tengo, por ser un ciudadano común y corriente, no tengo acceso a tener un macho cabrío o un toro o un novillo, el Señor dice, tú puedes traerme una cabra. Y esa cabra yo te la voy a recibir en la ofrenda de expiación. Versículo 29. Pondrá las manos sobre la cabeza del animal y lo degollará en lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. 30. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará otra vez en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 31. Luego la sacará del animal toda la grasa, tal como se le saca la grasa en el sacrificio de comunión. Ya se acuerdan, los dos riñones, el lóbulo, la grasa. Y el sacerdote la quemará toda en el altar como un aroma grato al Señor. Otra diferencia. En los dos primeros el animal se saca. Aquí nos está dando una clara referencia. ¿Qué vamos a hacer con estos? Aquí sí se va a hacer una ofrenda de olor grato al Señor. Esta grasa se va a consumir en el altar de bronce. Así el sacerdote hará expiación por él y sus pecados le serán perdonados. Versículo 32. Si la persona que ofrece el sacrificio como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. Aquí estamos hablando de otro tipo de animal que es un cordero. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio expiatorio en lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. 34. Entonces el sacerdote tomará con el dedo y repite el mismo procedimiento y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. 35. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Aquí vean el sacrificio y otra vez se va a consumir en el holocausto. Así el sacerdote hará la expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Aquí tenemos ya el texto de todo el capítulo 4 del libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco, y ya tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Para finalizar esta clase quiero hacer unas pequeñas acotaciones. Primero, estamos hablando de un pecado inadvertido, en equivocación, en ignorancia. Y vamos a ver en el capítulo 5 qué sucede cuando se hace un pecado a propósito, a sabiendas. Por eso
es importante que conozcamos esta primera parte. También tenemos que resaltar que hacemos nosotros, más bien podemos observar nosotros una serie de diferencias a lo largo del capítulo. Por ejemplo, hace la diferencia en cuanto al animal que va a ser objeto del sacrificio. Un becerro para el sacerdote o la nación, un macho cabrío para el líder de la tribu o gobernante, una cabra o un cordero para una persona común. Inclusive vamos a ver que pueden ser 2 aves, esto viene en el capítulo 5, pero pueden ser 2 aves todavía para aquellos que son más pobres. Y todavía para los más pobres que no tienen ni siquiera unas aves, viene también en el capítulo 5, viene una ofrenda de flor de harina. ¿Por qué hago hincapié en esta primera parte? Porque nosotros somos expertos, y digo nosotros todos, en poner pretextos para hacer lo que el Señor nos dice. No puedo hacer esto porque es muy difícil dejar de tomar coca. No puedo hacer lo otro porque me es muy complicado pararme temprano y cumplir con mis obligaciones. Siempre por el tráfico llego tarde. Siempre tenemos pretextos para evadir la responsabilidad y la instrucción que Dios nos da. Aquí puedo leer 5 opciones para que la gente pueda cumplir con su ofrenda, con su sacrificio por la expiación de los pecados. Necesitamos comprender que esta expiación de los pecados, a diferencia del sacrificio de paz o de comunión, esto tenía que ser machos, otra diferencia, machos, porque rememoran, vamos a ver a futuro, que ellos no lo sabían aún, rememora el sacrificio que haría Jesús en la cruz para expiar todos nuestros pecados. Él fue el sumo sacerdote que se sacrificó para hacernos libres del pecado a todos nosotros. Esto es muy importante porque vemos la repetición constante del ritual, de la mecánica que se tenía que hacer, pero tenemos que ser sensibles y entender el mensaje que nos da este capítulo. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, al lugar santo, para rociar con la sangre del animal en dirección a la cortina que separaba del lugar santísimo. También tiene un significado espiritual muy importante. Nosotros no tenemos acceso, en aquella época no tenían acceso a el lugar santísimo todas las personas, pero a través de que el sacerdote expiara sus pecados y rociara la sangre del animal en la cortina del lugar santísimo, ahí era una forma simbólica de darle acceso a todo el pueblo a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Esto eran las formas que el Señor había prescrito para que el pueblo de Israel tuviera una relación con Él y no se apartara de Él. Antes de terminar, quiero comentarles brevemente esto. En esta expresión de los pecados inadvertidos o sin intención, van a contrastar con lo que, por ejemplo, le pasó a David con Betsabé. Y les quiero leer unos salmos que escribió precisamente David al momento de que se hace consciente del pecado que había cometido. Salmo 51, versículos del 1 al 3, dice David: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de pecado. Y dice al final: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Él está cometiendo un pecado inadvertido, es decir, en equivocación, o está cometiendo un pecado consciente de que está quebrantando la ley. Hago esta pausa porque vean lo que dice Números 15:30. Vean, dice: pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. ¿Y saben cuál es la consecuencia según este versículo 30 de Números 15? Tal persona será eliminada de la comunidad. Cuando nosotros pecamos, en el Viejo Testamento pecaban de manera consciente, tenían que ser eliminados
de la comunidad. Viejo Testamento, ojo, Viejo Testamento. Y ahora les quiero concluir con el Salmo 51 igual, pero ahora versículos 16 y 17, que sigue diciendo David: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¡Wow! Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Vean cómo vamos a cerrar esta enseñanza de el ritualismo del pueblo de Israel y cómo nos lo quiebra todo el conocimiento de la ley, nos la quiebra David con esta manifestación. Se los voy a volver a leer y pongan atención y hagan lo suyo, abrácenlo, porque no es por sacrificios, no es por obras que el Dios se complace con nosotros. Es por lo que está diciendo David en este salmo. Tú no te deleitas en los sacrificios, le está diciendo David, le está diciendo a Dios, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, yo, David, te los ofrecería. Dice, versículo 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¡Wow! Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Insisto, David está buscando que el Señor vea su corazón y que no ponga atención a los sacrificios, a las cosas externas, a los hechos que hacemos y queremos complacerlo. Él quiere sentir un corazón y un espíritu quebrantado. Él no quiere los sacrificios de tu vida, hermano. Allá en casa entiende, Él no quiere tu sacrificio, no quiere que padezcas, no quiere que sufras para conseguir, si estuviéramos en aquella época, esos animales para ofrendarlos. Él quiere tu espíritu quebrantado, que reconozcas que eres pecador y que le implores de todo corazón en tu arrepentimiento. Hermanos, el mensaje es muy claro. Hemos aprendido el día de hoy lo que tenemos que hacer para expiar los pecados en la época del Viejo Testamento, pero también hemos aprendido en la voz de David en el Salmo 51 que a Dios le complace más un espíritu quebrantado, porque Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido. Espero que esta clase haya sido de su agrado. No duden en compartir, en darle like. Si hacen ustedes alguna pregunta que tengan todavía en los comentarios del video cuando lo subamos, las vamos a atender con mucho gusto. Es padre que interactúen a pesar de la distancia. Es importante que no se alejen, que sigan leyendo su Biblia, que no suceda como dicen algunos, no se enfríen, sigan buscando del Señor en casa. Ya pronto nos vamos a reunir. Somos los primeros que necesitamos regresar a los eventos presenciales para estar con ustedes. Estudien su palabra y hoy en la noche, antes de dormir, oren al Señor con ese espíritu quebrantado, con ese corazón quebrantado y arrepentido, porque Dios en su grande misericordia y gracia los va a recibir y los va a escuchar todas aquellas peticiones que tengan. Hermanos, esto es Con Familia, esto es un servicio más de la Iglesia Nueva Generación a través de Amor Viral, que es nuestra productora de todos estos contenidos. Les damos las gracias y no sin antes, vamos a orar. Gracias, Dios, te doy por estos momentos de reunión a la distancia, pero con un corazón cercano a nuestra Iglesia Nueva Generación. Gracias te doy porque nos has dado un gran mensaje el día de hoy. Entiendo que la clase tiene por objeto entender lo que dice tu palabra, escudriñarla versículo por versículo y entenderla, Señor. Y creo que se logró el objetivo. Sin embargo, Señor, el mensaje con el que cerramos esta clase, esta presentación es la de que tú prefieres, Señor, un corazón humilde y rendido, quebrantado en el espíritu. Porque tú, Señor, prefieres este corazón quebrantado a todos los holocaustos
y a todos los sacrificios que podamos hacer, Señor. Te doy gracias porque así como David, Señor, en el Salmo que leímos, él manifiesta que él es consciente de sus transgresiones hacia ti y por eso te busca e implora tu perdón. Así hoy, Señor, yo te pido que mis hermanos en esta noche, Señor, que descansen antes de dormirse, reconozcamos nuestros pecados y te pidamos perdón por todo lo que hicimos en el día y por todo lo que hemos pensado y lo que hemos dicho, Señor. Y que tú, en tu misericordia y tu grande amor, nos perdones y que con tu gracia nos cubras para bien de todos estos pecados, Señor, porque sabemos y reconocemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario para nuestra redención. Gracias, Señor, te pido que esta pandemia ya pronto termine para que nos podamos reunir en casa aquí, Señor, alabándote, adorándote y estrechando los brazos y abrazos con todos los hermanos de Nueva Generación, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro Padre amoroso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Ok, estamos para despedirnos y que se la pasen muy bien. Buenas noches. Adiós. Amor viral.